Buenas tardes, muy buenas tardes con todos en la transmisión. Bienvenidos a esta reunión sobre las maestrías en línea de la Universidad Católica del Ecuador. A continuación tenemos una reunión científico de datos de rol y características. Tenemos los siguientes panelistas que se van a presentar y bienvenidos con todos. Buenas tardes con todos, voy a compartir mi pantalla. Nos va a acompañar con el primer tema Alex Carrión. Buenas tardes, soy Alex Carrión, estudiante de la maestría de Sistemas de la Información en Ciencias de Datos. Vamos a hablar en esta tarde sobre lo que es el científico de datos, rol y sus características. Iniciaremos principalmente por lo que es el concepto de un científico de datos, ¿no? De ahí iremos a la parte que va desagregándose al científico de datos y finalmente qué es lo que hace, qué es lo que estudia y posteriormente cuáles son nuestras recomendaciones frente a esta nueva profesión que nosotros evidenciamos actualmente. ¿Qué es el científico de datos? Bueno, entonces, la ciencia de datos es una profesión que requiere una variedad de habilidades. Estas habilidades dentro de nuestra charla nosotros la iremos desagregando, mencionándolas. Son muchas de las cuales se tienen que ajustar incluso a nuestra profesión y contexto, ¿no? Son habilidades técnicas basadas en el dominio para administrar y analizar datos, para resolver problemas institucionales, problemas organizacionales, empresariales. El analista de datos analiza tendencias, patrones en todos los datos, sabe cómo utilizarlos para producir resultados útiles y procesables. Una de las obligaciones, por así decirlo, de científico de datos es estar a la vanguardia de las empresas modernas, estar siempre con las mejores prácticas actualizadas de este mundo, que todo ese conocimiento nos permita transformar la forma que trabajamos a nivel organizacional, institucional, ¿ya? Vamos a analizar lo que son las capacidades de un científico de datos. Dentro de las capacidades que debe tener un científico de datos es entender los datos. Entender qué son, qué representan, de dónde vienen, si es que es de una empresa, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, de tal manera que todo este análisis, todo este estudio que hace con el conjunto de datos, con lo que son los datasets, nos permitirá entender lo que es el problema a resolver y por consiguiente, pues cómo este científico de datos puede aportar para resolver ese problema a través del uso de herramientas para análisis de datos, buscar correlaciones o patrones de comportamiento que posteriormente permitirán realizar predicciones, modelos, etcétera, para solucionar ese problema. Otra de las capacidades del científico de datos es comprender la tecnología disponible. Dentro esto, de las herramientas, tenemos una infinidad a nivel de todo contexto, para hacer ciencia de datos. El científico tendrá que discernir, explorar, investigar cuál es la mejor herramienta que se adapta a sus necesidades, a su perfil y sobre todo al problema que quiere buscar una solución. Si bien es cierto, no va a poder conocer todas las herramientas porque no tendría sentido, pero sí tener un top, ¿no? Un top de herramientas que le permita trabajar, que se sienta cómodo con los resultados y que le permita aportar a la solución de problemas, dependiendo de la situación, dependiendo del problema de la empresa, de la institución, pues optará por una herramienta o por otra herramienta, siempre para resolverlo en el menor tiempo y de una manera efectiva. Dentro de las cualidades de un científico de datos podemos destacar algunas, pero hemos visto que hay
las que son más relevantes, ¿no? Y una de esas es la curiosidad, ese olfato que debe tener el científico de datos. Tener esa curiosidad por investigar, por conocer de dónde provienen, cuáles son la historia de esos datos, de la misión de la empresa, por qué es una problemática y por qué esos datos van a aportar a resolver esa problemática, ¿no? Que conllevará estudiarlos, analizarlos, con la finalidad de descubrir nuevas cosas. Estas nuevas cosas aportarán para que el científico de datos pueda transformar esa información y obviamente que luego de esa transformación generar un conocimiento que permitirá pues solucionar problemas, aportar a la organización y que esta curiosidad pues se vea reflejada en los resultados, ¿no? Otra de las cualidades que tiene el científico de datos es la habilidad de comunicar. Considero una de las importantes porque más allá de tener el conocimiento y la capacidad de analizar, de descubrir, de realizar modelos de datos, si no tiene esa capacidad comunicativa, no solo con su equipo de trabajo, sino con quienes son los destinatarios, los clientes, difícilmente podrá tener el impacto que se desea. Deberá entender los problemas a los que se enfrenta para que a continuación pueda exponerlos a su equipo de trabajo, generar estrategias de comunicación que sean comprensibles para todos ellos y obviamente con la finalidad de componer una solución adecuada desde obviamente la motivación, la persuasión a quienes son los clientes en este caso. Finalmente, vamos a ver una referencia de qué es, entre las muchas cosas que puede ser un científico de datos, qué hace un científico de datos al momento de estar ya en la empresa, en la institución, en la organización, listo para trabajar. Analiza los datos, en este caso los conjuntos de datos, los datasets, realiza la limpieza de los datos, eso es importante. Hay conjuntos de datos que no están completos, es más, o sea, la gran mayoría de datos no se encuentran limpios, por así decirlos, hay que tratarlos, hay que buscar un preprocesamiento para que toda la data esté de la mejor calidad con la finalidad de que a la interpretación y los modelos que se quiera realizar, pues salgan de la mejor manera. Crea visualizaciones, crea paneles, los llamados dashboards e informes, visualiza los datos a nivel de gráficas, hace inferencias estadísticas. Uno de las bases del científico de datos es la parte estadística y eso ya lo veremos con los compañeros y compañeras a continuación. Desarrolla modelos de aprendizaje estadístico, crea complejos modelos predictivos. Esto de crear los modelos es una de las características del científico de datos, en donde buscará y evaluará el mejor modelo para que todo lo que es el problema se llegue a solucionarse con estos modelos, ¿no? Entonces, dependiendo el contexto, dependiendo de la problemática, pues encontrará el mejor modelo que se ajuste a la solución del problema, pues y obviamente que contribuya a mejorar, ¿no? Utiliza herramientas estadísticas dentro de las herramientas, son infinitas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el lenguaje R, que nos permitió hacer estadísticas descriptivas y todo eso, ¿no? La parte de comunicación de los resultados del análisis a las partes interesadas, como habíamos visto, pues el tema de comunicar es importantísimo en el científico de datos. Hay una temática completa que debe desarrollar pues el científico y es el contar historias con los datos y finalmente convencer a los responsables de la toma de decisiones. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristina Chapa y yo les voy a hablar acerca de la educación. Es así que nace la pregunta: ¿qué estudia un científico de datos?
Bueno, en primer lugar, para entender qué estudia un científico de datos, debemos tener en cuenta la masificación del uso de los datos ha conllevado a la aplicación de nuevas herramientas y técnicas para procesarlos. Es así que se ha formado esta disciplina del data science o ciencia de datos. Con la ciencia de datos se extraen y se generalizan conocimientos a partir de los datos mediante el uso combinado de múltiples técnicas y habilidades. Como ustedes pueden observar en la primera gráfica, nosotros en la parte del centro tenemos la ciencia de datos. Para nosotros aplicar proyectos de minería de datos, de inteligencia artificial, debemos tener conocimientos acerca de la matemática y estadística, investigación tradicional, conocimiento del negocio, conocimiento de software, desarrollo de software, conocimientos computacionales. Pero para aplicar estos conocimientos dentro de un proyecto de inteligencia artificial, se debe entender el contexto y el ciclo de vida de la ciencia de datos. En la segunda gráfica pueden observar que, en la segunda gráfica pueden observar que en primer lugar, para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial se debe conocer al negocio. En este caso se debe saber cuál es el requerimiento del negocio, cuáles son sus necesidades, qué es lo que desea la institución o el negocio, cuál es el objetivo, la misión, la línea de acción en donde se enmarcan las actividades posteriores de la minería de datos. Como segunda actividad se trata del data mining. ¿A qué hace referencia este data mining? A conocer las bases de datos o las fuentes de información disponibles para realizar un proyecto de inteligencia artificial. Es así que debemos conocer respecto a los atributos que disponemos, qué variables son necesarias, qué variables son las que van a surgir efectos dentro del proyecto de minería de datos. A su vez, nosotros debemos conocer qué tipo de calidad o qué tipo de variables tenemos, si son numéricas, si son categóricas, cualitativas, etc. Una vez que nosotros tengamos conocimiento sobre estas fuentes de información, debemos tratar esta información, debemos limpiar la base de datos, teniendo en cuenta que una base limpia nos van a dar resultados limpios, ¿sí? Para realizar lo que es la limpieza de los datos, se deben tener conocimientos acerca de la limpieza, imputación de los datos, temas de cómo imputar estos datos mediante promedios, medianas, percentiles, etc. Posteriormente se debe conocer acerca de la exploración de estos datos. ¿Cómo se van a explorar los datos? Mediante métricas estadísticas, como por ejemplo lo que son los boxplots, los diagramas de cajas, cómo es la densidad de esas variables, cuáles son sus atributos, cómo se clasifican, cuáles son sus categorías, etc. Posteriormente, lo que se debería realizar es el Feature Engineering. ¿A qué hace referencia? A la transformación de los datos, si es necesario escalar los datos, si es necesario transformarlos en logaritmos o es necesario crear nuevas variables para nosotros aplicar a nuestro proyecto de minería de datos. Una vez que nosotros tengamos estos conocimientos, vamos a poder aplicar un modelo en función a qué, en función al objetivo que hayamos planteado en el proyecto de minería de datos o inteligencia artificial y en los objetivos del negocio. Entonces, una vez realizados estos modelos, nosotros que debemos realizar lo que es la visualización de los datos. La visualización de los datos, ¿a qué hace referencia? A la comunicación. Y como mencionaba el compañero, en esta parte del data visualization se deben tener habilidades como comunicacionales, como por ejemplo, qué es lo que se desea llegar, cuál es el mensaje que se quiere dar a las partes interesadas, qué es lo que les va a servir para la toma de decisiones y para lograr esos objetivos institucionales. Como ustedes pueden ver en este ciclo de vida de la ciencia de datos, incorporan varios temas: el conocimiento del negocio, limpieza de los datos, exploración de los datos, la predicción de los modelos y temas comunicacionales. Es así que se dice que un científico de datos es un profesional holístico, es decir, que debe conocer de todo. Por favor, con la siguiente diapositiva. Sí, ya. Justamente lo que mencionamos aquí, el concepto de un científico de datos es un concepto holístico, es decir, un científico de datos es un profesional multidisciplinario. ¿Ya? La ciencia de datos incorpora múltiples disciplinas
¿qué nomás, qué ciencias o qué disciplinas se van a incorporar dentro de la ciencia de datos? Tenemos Data Analytics, Software Engineer, Data Engineer, Machine Learning, análisis predictivos, análisis del negocio, Big Data, teniendo en cuenta que dentro de los proyectos de inteligencia artificial, lo que también trata de capturar y evaluar es este manejo de la cantidad masiva de los datos. Yeah. En resumen, lo que les puedo comentar es que las disciplinas relacionadas a las ciencias de datos son las siguientes: lo que es la estadística. En este caso, lo que se necesitan son expertos en muestreo, diseño experimental, en la reducción de los datos, en temas de exploración de los datos, etcétera, en la parte matemática, business analytics, optimization, y también la parte de integrales, derivadas, y se debe tener en cuenta que si bien la parte computacional, el tema de los algoritmos y las herramientas facilitan mucho el trabajo de la aplicación de modelos para un proyecto de inteligencia artificial, sin embargo, se debe tener conocimiento y entender qué es lo que está realizando un proyecto, qué es lo que está realizando el algoritmo, ¿sí? También se debe, otra de las disciplinas es el Data Engineer, el que hace referencia a sistemas organizacionales, la arquitectura de los datos, cómo se va a capturar esa información, si son datos relacionales, no relacionales, etcétera. El tema de Machine Learning, que es una de las disciplinas más importantes en las cuales se aplica un científico de datos. En este caso, en el Machine Learning, tenemos también la parte del supervisado, el del no supervisado y algoritmos que dependerán ya de los objetivos del negocio y de los objetivos, claro, del proyecto de minería de datos, lo que es business, el tema ya de la visualización de los resultados, visualización de los dashboards, de las métricas, software engineer, lo que es de los desarrolladores de los algoritmos, de los códigos, la visualización que está muy relacionado con el dashboard, si se quiere realizar lo que son datos espaciales, georreferenciales a través de mapas, etcétera, y un poco de conocimiento de todo, como se muestra en la gráfica y como se mencionaba anteriormente, un científico de datos es un profesional holístico. Eso por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Cabrera. Yo les voy a presentar las diferencias entre un analista de datos y un científico de datos. ¿Sí? Tanto analista de datos como el científico de datos tienen ciertas semejanzas. ¿Por qué? Porque analista y científico son dos profesiones que están relacionadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen bases de conocimiento similares, por ejemplo, la estadística. Sin embargo, la función de cada uno llega a ser diferente en el sentido de que el científico de datos, por ejemplo, es más profundo su conocimiento para resolver problemas, es decir, tiene una especialización específica. ¿Cuáles son las semejanzas? Las semejanzas entre estas dos ciencias, entre estas dos profesiones, es que el insumo para las dos son los datos, ¿sí? Es a través de la recopilación de datos que van a realizar los análisis. ¿Cuál es el objetivo de ambas? Que también son unas semejanzas, que ambas buscan brindar información relevante, es decir, tomar los datos, procesarlos y sacar información de la que se pueda llegar a tomar decisiones, dependiendo del tipo de ámbito que se lo aplique. Sin embargo, vamos a ver ciertas profundidades, ciertos elementos que los hacen diferentes. ¿Cuáles son ellos? Si estamos hablando del analista de datos, uno de ellos es que el analista puede procesar, puede realizar un análisis estadístico de datos, pero la pregunta es, ¿a qué nivel de análisis estadístico de datos puede realizarlo? Generalmente a nivel descriptivo. Recordemos que la estadística se divide en descriptiva e inferencial. El analista de datos se queda a nivel descriptivo, describiendo un fenómeno a través del análisis descriptivo, a través de gráficos, a través de tablas. Es por eso que puede llegar a manipular datos a través de diferentes softwares, Excel, SQL y otros software, por ejemplo, puede ser Stata, SPSS, entre otros, ¿sí? Además, a partir de este procesamiento de datos, a partir de este análisis, puede realizar asesoramiento basado en los resultados de estos datos. Y su análisis se enfoca en análisis retrospectivos, es decir, cómo a partir de información pasada o información disponible puede identificar qué es lo que ha sucedido
en el pasado. Puede realizar pruebas estadísticas, diferencias de medias, entre otros análisis que puede realizar esta profesión. Todo esto en conjunto lo que hace es realizar informes, es decir, la comunicación que tiene el analista de datos es tomar esta información relevante, el conocimiento generado a través de estos procesos y realizar informes a través de la visualización de datos, generar gráficos, tablas, dashboards, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades que tiene este? Vamos a ver que difiere o que en sí el científico de datos tiene más una profundidad en las habilidades, es que el científico se basa en la estadística, como les he comentado, generalmente descriptiva, convierte los datos en información y todo esto los lleva a visualizar los datos y es a través de esta visualización de datos, de tablas, generalmente de tablas y gráficos, que les permite llegar a una conclusión y resolver problemas. Sin embargo, estas conclusiones y resolución de problemas se llega solamente a qué información me da el estadístico descriptivo, qué información me da una gráfica, qué información me da una tabla. Es decir, no va más allá que un análisis descriptivo, mientras que vamos a ver cuáles son las diferencias principales con el científico de datos. ¿Cuáles son los ejemplos de aplicaciones que realiza un analista? El analista de datos utiliza información pasada para realizar un análisis de tendencia, es decir, qué está pasando o cómo evolucionó una variable, ¿sí? Y es decir, lo que toma es los datos retrospectivos para hacer un análisis descriptivo y crear finalmente creación de proyectos a través de visualizaciones para identificar cómo se están comportando las variables, no solo en la evolución, sino también, por ejemplo, en periodos específicos, identificando las características del objeto de estudio que esté realizando y con eso identificar si es que existe posibles puntos críticos para dar soluciones a partir de estas visualizaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cambio con el científico de datos? El científico de datos no solo utiliza datos estructurados, y eso es algo importante de resaltarlo. El analista de datos utiliza datos estructurados. ¿Qué significa datos estructurados? Utiliza tablas de información, ¿sí? Fuentes en general tablas de información que ya contienen identificación, que ya contienen variables, ¿sí? De la que es o que suele ser fácil de extraer la información, fácil de realizar resúmenes de información. Mientras que el científico de datos utiliza datos no estructurados también, y estos datos no estructurados son aquellos que provienen del Facebook, de videos, de cámaras de vigilancia, ¿sí? Son más complejos de obtener estos datos no estructurados y además la mayoría de los datos se encuentran de esta forma, no estructurados. Solamente un pequeño porcentaje de datos se encuentra de forma estructurada. Por lo tanto, el científico de datos abre una vara más amplia para realizar un análisis de los diferentes tipos de estructura de datos, ¿sí? Y a ello ya también viene a relacionarse la minería de grandes cantidades de datos. ¿Por qué? Porque, como les comenté, los datos no estructurados, al ser una gran cantidad, sí se genera el Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Grandes cantidades de datos, pero que tienen que cumplir ciertas características, como ellos, la variedad, es decir, diferentes tipos, estructurados, semiestructurados, no estructurados, y la velocidad también con la que se generan, y la veracidad también, y entre otras características. Por lo tanto, el científico de datos está capacitado, es un profesional que puede llegar a extraer conjunto de datos no estructurados, grandes cantidades de datos, manejar, procesar, ¿sí? Diferentes habilidades que le permite generar análisis más complejos. También puede identificar patrones, es decir, a partir de los datos, ¿sí? A partir de los datos, tomar algoritmos para identificar cómo se comportan segmentaciones de clientes, por ejemplo. Y a partir de esas segmentaciones de clientes, cómo se generan recomendaciones, por ejemplo, de marketing, ¿sí? Analiza, por lo tanto, un análisis avanzado estadístico de datos, es decir, realiza también inferencia estadística y a través de esto, para llegar a esto, lo utiliza la programación, ¿sí? Y en esta programación utiliza métodos de aprendizaje automático y algoritmos que permitan resolver los problemas. ¿Cuáles son las habilidades? Entre las habilidades está la estadística, tanto inferencial como descriptiva, la matemática, porque la matemática permite o es la base de la programación que se va a realizar,
¿sí? La programación en sí, la optimización de la minería de datos, es decir, las diferentes herramientas para el manejo de sistemas de Big Data, y esto en sí que permite tomar decisiones, pero va un poquito más allá del analista de datos. ¿Por qué? Porque el científico de datos busca tomar decisiones a partir de modelos creados, es decir, no solo toma los estadísticos descriptivos para dar una conclusión, sino que a partir de todo este conjunto de herramientas y pasos que nos comentó la compañera, toma decisiones y puede dar una retroalimentación adicional para puntos críticos para la empresa, generando un pensamiento creativo. ¿Cuáles son los ejemplos y aplicaciones? Los ejemplos y aplicaciones, sí, son, por ejemplo, la predicción, puedes obtener ingresos y realizar cuál es la predicción, qué es lo que va a pasar en un futuro, sí, no solo retrospectivo, sino qué es lo que va a pasar. Puede tomar información y a través de algoritmos generar recomendaciones. ¿Qué hacía el científico de datos? El analista de datos tomaba información descriptiva y daba una recomendación, ¿sí? Pero el científico de datos va más allá, aplica un modelo y a partir de ese modelo genera recomendaciones, ¿sí? También puede realizar clasificaciones, segmentaciones de mercado y puede realizar detección y agrupación de patrones. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a ver lo que es, en cambio, la nueva era y cómo se está relacionando los científicos de datos con estos nuevos, digamos, modelos que se están generando. Primero, toda la información ya está dentro de la web. Eso quiere decir que el científico de datos tiene que empezar a averiguar, tiene que empezar a adaptarse a todas las medidas o a todos los dispositivos disponibles que tenemos actualmente. En la anterior época, en la anterior era, solamente era posible que el científico de datos trabaje sobre un computador, por ejemplo. Ahora también tenemos científicos de datos que se especializan en todo lo que son dispositivos móviles, como celulares, como tablets, y ahí es cuando entra la decisión del científico de datos de poder seleccionar cuál es el mejor dispositivo. Entonces, hay veces en que se generan presentaciones, hay veces en que se generan archivos, bases de datos, en los que, por ejemplo, una persona es solamente necesario que lo revise en su computadora, en sus horas de oficina, por ejemplo. Pero también existen aplicaciones que ayudan, por ejemplo, a la fuerza de ventas a que ellos puedan tener una visualización en tiempo real de los datos cuando ellos van a hacer todo lo que son las visitas a clientes, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando se tiene que tomar la decisión. Si es que el científico de datos cree que debería generarse también una plataforma de visualización para estas personas que normalmente no están en la oficina, que no tienen un computador que lo tiene permanentemente. Poder ver la información en el teléfono es algo que el científico de datos tiene como objetivo el momento en el que genera presentaciones, el momento en el que genera archivos de datos, viendo las necesidades de cada uno de los usuarios finales, por ejemplo. Ahora, en una era en la que todo está interconectado, todas las personas están interconectadas, el sistema financiero entre toda la red se encuentra conectada, la educación tenemos de una forma gratuita, pero de una alta calidad. Ahora nosotros tenemos una nueva generación de empleos, por ejemplo. Estos empleos ya son ahora vistos de buena manera, por así decirlo, a partir de la pandemia. Porque después de la pandemia o durante la pandemia, nosotros pudimos ver que podíamos sostener nuestros trabajos, que podíamos hacer las mismas tareas que nosotros estamos realizando en la oficina, pero desde la casa. Eso quiere decir que se genera una nueva era de empleos, por ejemplo, una nueva era de educación. En estos casos, por ejemplo, ya no es necesario realizar cursos de forma presencial para nosotros obtener un título, digamos, uno que certifique o que esté avalado por el CNC, por ejemplo. Ya no es necesario que sea personal, ya no es necesario que nosotros estar dentro de un aula. Ahora solamente basta con poder tener una conexión a estos sitios que nos dan estos tipos de cursos, por ejemplo, Udemy, FedEx, EDX creo que se llama,
que son sitios en los que nosotros podemos ver cursos que están de manera que nosotros podemos, simplemente con un acceso a Internet, podemos tener toda la información, todo el conocimiento que nosotros necesitemos. En el caso del sistema bancario, por ejemplo, todos los bancos comparten información y es muy fácil conocer el historial crediticio, la calificación de buró de crédito que una persona tiene, porque todos los bancos y el sistema que los está controlando tiene una conexión bastante buena, una conexión circular, que siempre se está reciclando la información dentro de estas empresas. Ahora, dentro de la parte de las oportunidades alrededor del mundo, como les había comentado, a partir de la pandemia se pudo ver que se podía trabajar dentro de lo que es la casa, por ejemplo. Ya no era necesario ir físicamente a una oficina. Esto no solamente abre nuevas puertas, como por así decirlo, localmente, a nuevos empleos, sino que tú también tienes una nueva oportunidad para conseguir nuevos empleos alrededor del mundo. Como por ejemplo, existen empresas en Reino Unido que actualmente están buscando personas en Latinoamérica que manejen temas de logística, por ejemplo, en Inglaterra. Tienen un horario diferente, por ejemplo, hay personas que empiezan a trabajar a las 3 de la mañana y ya se terminan de trabajar a mediodía de acá. Los horarios pueden ser diferentes, sí, puede ser una limitante de pronto para algunas personas, pero se abre una nueva oportunidad para empleos que ya no son necesarios que tú estés físicamente trabajando ahí. Simplemente con un computador lo puedes tener. Y el científico de datos ya lo está haciendo hace varios años. Es una tarea o es una oportunidad que el científico de datos ha tenido ya durante varios años. Simplemente la conexión a Internet y se puede conectar a servidores que están dentro de otro país, que nos puede ayudar a realizar tareas que de pronto en nuestro computador, sí, en efecto en nuestro computador no podemos hacerlo, pero simplemente nos conectamos a un servidor de la empresa y esto corre normalmente. Nosotros solamente lo estamos utilizando en nuestro computador como un tipo de vínculo, un tipo de puente nada más. Oportunidades alrededor del mundo, ya desde 1910 empieza a hablar de esto de los datos. En 1960 ya se crea uno de los primeros computadores que puede cargar bastante información. En esa época un mega, por ejemplo, era bastante información. Pero ya se podía empezar a procesar más información de la que normalmente una persona podía controlar, por ejemplo. En los años 2000 simplemente la cosa explotó. Se empezó a regar y se empezó a acuñar este dicho de que los datos es el nuevo petróleo. Y aquí fue cuando se empieza realmente a generar mayor cantidad de demanda de estos científicos de datos. Y es por eso que a partir de esta época, esta profesión empieza a crecer dentro de una nueva era. 2022 ya es un año en los que tenemos muchísimas cosas que ya un científico de datos hace, ya no solamente hace la limpieza, ya no solamente hace la carga de datos, sino ya empieza a analizar la información, empieza a presentar los datos, empieza a generar ya conclusiones y eso genera que también empiece a crear algoritmos o crear inteligencia artificial de tal manera que le ayude a realizar también estos procesos. En el 2022 simplemente la cosa estalló y se generaron un montón de datos. Ahora, este más o menos es un resumen de lo que un científico de datos podría conseguir, ¿no? En un día común y corriente, como estamos teniendo aquí en la gráfica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en un minuto al día con la información? Se están generando en un solo minuto 72 horas de video en YouTube, por ejemplo. Alrededor del mundo se mandan más de 200 millones de correos electrónicos. Google registra más de 4 mil millones o 4 millones, perdón, de visitas a su sitio buscando alguna pregunta, o sea, haciendo alguna pregunta o tratando de obtener cierta información. Más de 2.5 millones de contenidos, de piezas de contenido se generan en Facebook por minuto. Toda esta información, por ejemplo, lo que se carga en Pinterest, lo que se está viendo en Skype, actualmente ya se está utilizando lo que es Teams de Microsoft, todo ese tipo de cosas genera información. Y nosotros tenemos la libertad de obtener la información de varios sitios y nosotros poder identificando cuál es la necesidad de esos datos. Ir encaminando un poquito
a tener nuestra base de datos y poder dársela al resto de personas para que puedan tomar decisiones no solamente en base de sus experiencias, por ejemplo, sino en base de datos. Si nosotros queremos hacer una propaganda, si nosotros queremos hacer un plan de marketing, pues podemos ver cuál es más o menos la tendencia que se está generando en Facebook, en Instagram, en YouTube, cuáles son específicamente los datos que están generando. Esta información específica es de 2013, entonces ya se imaginarán qué información se está generando actualmente, más o menos 8 o 9 años después. Esta información ya es antigua, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que un científico de datos está en esta nueva era. Esos son los nuevos desafíos que se están generando y es en realidad una nueva era para los científicos de datos. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Álvaro Zarango. Yo les voy a hablar de los ejemplos de grandes empresas, tanto internacionales como nacionales, que hacen uso de lo que ya les detallaron mis compañeros, de técnicas de análisis de datos, de manejo de datos en sí, el procesamiento de datos. Bien, como ustedes sabrán, hoy en día y en la actualidad, grandes empresas como Amazon, Facebook, Apple, hacen uso de estas grandes cantidades de datos. ¿Por qué es importante para ellos? Es importante porque mediante esa data ellos pueden visualizar las tendencias, comportamientos y preferencias de diferentes personas. Es un punto de partida para ellos poder crear y tener un aspecto general de cómo se va a comportar la demanda y de qué es lo que va a estar en tendencia en el futuro. Desde ahí nace esta tendencia de análisis de datos, pues nos muestra un valor importante, como ya mencionó Luis, es el nuevo petróleo que se maneja hoy en día, puesto que nos muestra en dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos en el enfoque dentro de una organización. Debido a ese gran volumen de datos y que obviamente las empresas diariamente ingresan y generan información, se vuelve indispensable para las mismas tener análisis de técnicas de datos. Como ya les mencioné, Facebook a través de su plataforma recolecta información diariamente sobre varios aspectos. Ustedes han visto alguna vez cuando ustedes están buscando algún tema o conversan algún tema, inmediatamente en Facebook aparece algo referente a eso. Entonces, es la manera en cómo las grandes empresas buscan sacar ese valor adicional a todo lo que nosotros diariamente generamos. Como ya sabrán, en una era en la que estamos, en donde se maneja y se contempla un desarrollo tecnológico con a veces parece que no tiene límites, entonces se vuelve muy importante para estas grandes corporaciones manejar y entender los datos eh, que se manejan y se van creando. Amazon, como ustedes ya sabrán, es una empresa global, tiene sus fuentes de datos, maneja el procesamiento de datos, dado que es una empresa dirigida al sector comercial. Entonces, para ellos es sumamente importante que se pueda tener un análisis adecuado de los datos. ¿Por qué? Porque para ellos es importante conocer cómo se va a comportar la demanda, si va a haber baja o altas, si va a incrementar el nicho de mercado. Igual para Facebook, ya que estas empresas, al manejar estas grandes cantidades de datos, se vuelve indispensable poder controlarlas. Ya, entonces, otro punto importante a tratar dentro de las empresas es que las empresas muchas veces, no muchas veces, la mayoría de veces, basan la toma de decisiones en los datos que ellos manejan. Es por eso que se les mencionaba al principio que los datos nos indican en dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, al tener un aspecto general y un escenario determinado sobre esto, las empresas pueden identificar estrategias, formas de mejorar y volverse más competitivas dentro del ámbito laboral y económico. Entonces, también parte desde ahí esa importancia de las empresas de contar con personas capacitadas en el tema de análisis de datos y científicos de datos, puesto que ellas van a proporcionar esas herramientas de análisis y productos finales que les servirán a los gerentes
y a las personas que estén al frente de una organización para saber qué caminos poder tomar. Ya, podemos pasar a la siguiente. Ya. Entonces, como se les mencionó, hoy en día la mayoría de empresas tiene y cuenta con una persona dedicada y especializada, ya sea en análisis de datos o los científicos de datos. Anteriormente, hace unos años, esto no era así. Este tema de análisis, de creación de indicadores, estaba destinado a departamentos administrativos que muchas veces sí lo hacían bajo el rol de análisis, pero no con la profundidad que lo puede hacer un analista de datos o un científico de datos. Entonces aquí el científico de datos o el analista de datos lo que intenta es buscar primero la problemática y después dar soluciones al respecto, de manera que así las empresas puedan saber a cómo atenderse y cómo enfrentar los problemas. En la actualidad tenemos también empresas en ámbito local. Ustedes ya sabrán, el ámbito bancario aquí en Ecuador es muy importante por el giro del negocio y lo que representa a nivel nacional. Empresas como Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Internacional, tienen dentro de su stock a científicos de datos. Estos científicos de datos les ayudan mucho en la realización de estimaciones, de predicciones, de saber qué cliente va a desertar, qué cliente va a caer en mora. Para ellos es de suma importancia contar con esta información y poder anticiparse a lo que vaya a pasar. También ustedes sabrán y tendrán en cuenta que empresas como La Favorita, a través de sus diferentes filiales como Supermaxi, Megamaxi, aquí son líderes en el mercado, no solo por el giro del negocio al que pertenecen, sino por el análisis de datos y tratamiento de información que realizan diariamente. Entonces, ellos buscan a los mejores profesionales en el tema de datos para poder generar alternativas de crecimiento, ya que el objetivo de estas empresas es seguir creciendo. Entonces, obviamente, hoy la tendencia es el análisis de datos. Dado todos los beneficios que ya les mencionaron mis compañeros, ratifica la necesidad de estas empresas de contar con estos eh, eh, recursos que a la larga hoy en día en nuestro país son bastante demandados y internacionalmente también lo son. Bien, podemos cambiar de... Bien, como conclusión final podemos mencionar que el análisis de datos y este tema de data no es solo un tema de tendencia del momento, es algo que vino para quedarse y para mantenerse, dado todas las funcionalidades y beneficios que brinda, ¿no? Entonces, para una empresa u organización es sumamente importante manejar y controlar la información que tiene. Entonces, vemos que la importancia de un científico de datos es vital hoy en día para las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación tan acertada. Y a continuación vamos a formular unas preguntas que han llegado por las diferentes redes sociales. Aquí tenemos una, dice, ¿por qué estudiar para científico de datos? Me permito responder yo. Me parece que la parte de estudiar como científico de datos o simplemente empezar a estudiar cualquier parte de lo que es programación es definitivamente es una de las carreras que se debería ver al futuro, porque todo se está centralizando o todo se está yendo a este tema de la automatización. Todas las carreras prácticamente de aquí, varios años, eso sí, estoy hablando de 100 años, van a ser reemplazadas por máquinas, van a ser automatizadas por ciertos programas. Entonces, el poder identificar, si bien es cierto, puedes estudiar medicina, pero también estudiar la parte de programación, es importante porque me parece que la tendencia está llegando para allá y está llegando para quedarse. Listo, muchísimas gracias. Ahora, en una parte organizacional, ¿en qué se basa la toma de decisiones para poder distinguir entre varios usuarios, como estaban comentando ustedes? Ya, bien. Bien, la toma de decisiones para una empresa es de suma importancia por la relevancia que tiene, ¿no? Una mala decisión podría ocasionar una quiebra o una ruptura en la organización.
Entonces, dicho esto y bajo este contexto, la toma de decisiones se basa en los datos y en los indicadores que podemos obtener. El análisis en KPIs y en demás indicadores dictarán las decisiones que una persona como gerente o al frente de una organización pueda tomar. Entonces, siempre va a estar basada en la información que podamos obtener y presentar. Entendido, excelente. Bueno, otra pregunta. ¿La ley de protección de datos afecta al científico de datos en este caso? Bien, bueno, la ley de protección de datos a nivel de Ecuador incluso eh, no se ha desarrollado a ese nivel, ¿no? Están ahorita solo es una ley nacional, después tiene que ser reglamentos, normativas y todo eso. No se afectaría el científico de datos porque el, el trabajo que él hace no es con datos privados de personas, no es con información privada de empresas, por así decirlo. Simplemente son los datos que se recogen a nivel de el giro del negocio. Entonces, en ese sentido, no se tendría ningún problema, incluso a nivel europeo, estadounidense, ya tiene más demarcado lo que es la ley de protección de datos y obviamente, pues, los mal llamados intrusos en la red, pues, toman este tipo de conocimientos que podría tener un científico de datos para hacer otras cosas y obviamente apropiarse de información privilegiada y datos que son propios de las personas. Sin embargo, dentro de la ética, pues nosotros como científicos de datos nos basamos siempre en lo que es la data relacionada al giro del negocio y no hay ningún problema. Incluso, o sea, en el supuesto caso de haber información que por el análisis se debe contar y la empresa, por ejemplo, así lo ve que es importante no revelarla, pues se utilizarán algún tipo de reemplazos, algún tipo de alias, cualquier cosa para que no se pueda exponer y trabajar sin problema. Listo, muchísimas gracias. Una consulta también. Estaban hablando sobre diferentes software que usan para realizar este tipo de ciencia de datos, ¿no? Que tenemos RStudio, Jupyter. Tal vez hay software especializado que se esté realizando en nuestro país para poder implementarlo tal vez en organizaciones o se puede generar algún software de este tipo de autoría de nuestro país. De lo que tengo entendido, existen algunas empresas que están generando software para todo lo que es las actividades del científico de datos. Si bien es cierto, no son tan especializadas como grandes empresas como Tableau, como Microsoft, como ClickSense. Sí encontramos algunas empresas que están trabajando más que todo en la parte de minería de datos y también están generando un poco de inteligencia artificial. Tal vez en pocas medidas sí lo están generando, pero en su gran mayoría estamos utilizando programas que son netamente creados en el exterior. Todavía no hay una cultura de desarrollo todavía aquí tan grande, o los buenos recursos que tenemos están trabajando en el exterior y por eso el exterior también está teniendo ese crédito de generar la información. No hay un centro acá específico de desarrollo de software o que esté ayudando a los científicos de datos a crear algoritmos que puedan ayudarlo. Sin embargo, me parece que en un par de años, con todo este tipo de maestrías, por ejemplo, que se están generando, poco a poco van a empezar a venir un poco más de recursos y se va a empezar a implementar un poco más lo que es la teoría de desarrollo de software acá. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Gracias a todo el grupo. Gracias a las personas en las redes sociales que se encuentran en la transmisión. Con esto vamos a finalizar esta conferencia de maestrías en línea. Que tengan buena tarde.